Hola traders, en la clase de hoy vamos a continuar con el conocimiento de chartismo. El día de hoy vamos a ver lo que son los triángulos, sus diferencias, las variaciones que vamos a encontrar en el mercado. Vamos a empezar con lo que se conoce como un triángulo simétrico. Estructuralmente o teóricamente vamos a encontrar un triángulo de esta manera. Un triángulo tiene que constar con un mínimo, con un máximo, un segundo mínimo más alto que el anterior, un segundo máximo más bajo que el anterior y hasta un tercero o cuarto. Ustedes ya recuerdan que en el tercera y cuarta vez que llegue el precio a estos bordes es donde operamos. Si unimos nuestras flechas o unimos los mínimos del triángulo, nos quedaría de esta manera. Es así como se vería un triángulo simétrico. Un triángulo simétrico va a estar la punta hacia la mitad. No tiene ningún soporte ni ninguna resistencia que esté deteniendo el triángulo simétrico como tal. El triángulo simétrico por lo general es un 60% más o menos de reversión del precio y un 40% de continuidad. Es decir que depende de las circunstancias en las que encontremos el precio para poder aplicar al triángulo. Cuando el triángulo es muy grande, en este caso cuando tenemos muchas velas internas de esta manera, por ejemplo tenemos muchas velas y nosotros ya conocemos un poquito más el mercado, nosotros podemos operar adentro del triángulo, es decir, a la tercera llegada acá o a la tercera llegada en la parte del mínimo. Pero si el triángulo simétrico es muy pequeño, es decir que tiene muy pocas velas adentro, lo mejor es esperar. Una característica del triángulo que vamos a poder distinguir cuando ya se está acortando o cuando ya está llegando al final, va a ser que al inicio del triángulo nosotros vamos a encontrar una vela muy grande de expansión, es decir, una vela con mucho volumen, casi sin mecha en lo general, y luego pues ya el triángulo se va a desarrollar con normalidad. Pero al final, cuando el triángulo está por terminar, vamos a encontrar velas mucho más pequeñas que las anteriores, y antes del rompimiento se va a dar por lo general una vela de fuerza que nos está indicando el agotamiento o en la finalización del triángulo. Por lo general, como les había comentado, el triángulo es de reversión, es decir que si viene de una tendencia bajista, el rompimiento puede ser alcista, pero también lo vamos a encontrar en una continuidad también. Entonces puede ser que el rompimiento siga la dirección del precio. ¿Dónde vamos a operar? Vamos a poner primero cómo lo encontraríamos en las gráficas. Lo vemos aquí de esta manera. Tenemos un máximo, tenemos un mínimo, un nuevo máximo, un nuevo mínimo y un nuevo mínimo. Lo vamos a unir para que ustedes puedan visualizarlo de mejor manera. Vamos a unir todo esto. Miren ahí, ¿ok? Entonces miren, el precio baja, me deja un primer máximo, un primer mínimo, un segundo máximo, un segundo mínimo, incluso me da un tercero y un tercero. En la ruptura lo hace en reversión, como se pueden dar cuenta. Primero el precio está al alza y luego de la formación del triángulo se va a la baja. Los triángulos por lo general se forman en las consolidaciones o en los equilibrios del precio. Normalmente no los vamos a encontrar todos rectangulares como normalmente se nos muestra en la teoría. Por esa razón les había comentado que en los equilibrios es donde más se dan las figuras chartistas. Como ustedes pueden ver, el precio, a pesar de que está en una forma de consolidación, hay mínimos más pequeños, hay máximos más altos, por lo tanto nosotros podemos aquí buscar figuras chartistas para saber el precio a dónde se puede ir y tener una proyección de operación. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Tras la ruptura del triángulo, la teoría nos dice que se puede mover o se puede desplazar la misma distancia que el inicio, es decir, que la misma distancia que tiene aquí el triángulo debe ser la de la ruptura. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para seguir buscando oportunidades en venta hasta este nivel de acá. Normalmente si aquí coincide con algún soporte anterior que venga del pasado, que aquí haya un doble suelo, entonces es mucho mejor porque nosotros tenemos ya mayor confianza de que tenemos todo este espacio para poder seguir buscando entradas en venta. ¿A través de qué? De microniveles, por ejemplo, como acá. Ustedes pueden observar el micronivel que se ha formado aquí. Recuerden la clase de soportes y
y resistencias, que fue dentro del primer módulo. Lo pueden ir a revisar todavía si es que les ha quedado dudas de los niveles. ¿Ok? Entonces, este es uno de los primeros triángulos simétricos que ustedes, de los primeros triángulos que ustedes van a poder encontrar. La punta siempre va a ir al lado derecho, ¿sí? No existen los triángulos al revés. Alguna vez me habían comentado qué pasa cuando tengo esto de acá, con la apertura hacia la derecha. Esto no es ninguna figura chartista, por la simple razón de que el precio se desarrolla hacia la derecha. Entonces puede llegar al extremo de arriba como puede llegar al extremo de abajo. Es decir, no tenemos un límite, no sabemos qué puede hacer el precio. Esto de aquí no es ningún triángulo. El triángulo tiene que tener la punta hacia la derecha, hacia el lado de desarrollo del precio. ¿Ok? Tenemos también un triángulo ascendente. Este es mucho más sencillo de visualizar en las gráficas, por lo que tiene un nivel, una resistencia en este caso, que va a impedir que el precio pase de acá. Pero cada vez que el precio llega, va a ser empujado hacia abajo. Cada vez que el precio llega, va a ser empujado hacia abajo, pero esta vez va a quedarse un poco más arriba que la última vez. Nuevamente, al intentar sobrepasar este nivel, va a quedarse un poco más arriba que la última vez, lo que nos da a entender que aquí hay presión alcista, presión de compradores. Por lo tanto, nosotros aquí podríamos estar esperando un rompimiento al alza. En los triángulos, como les había comentado, la probabilidad de reversión y continuidad es de un 60-40. Vamos a encontrar triángulos ascendentes tanto de reversión como de continuidad, dependiendo del contexto en el que encontremos la figura. ¿Ok? Entonces, en el gráfico se vería de esta manera. Ustedes van a encontrar una zona de resistencia, por ejemplo aquí. Ustedes ven que el precio llega y es empujado hacia abajo. Nuevamente llega y es empujado hacia abajo. Nuevamente llega y es empujado hacia abajo. Entonces aquí normalmente la gente a veces planea hacer o dibujar zonas horizontales, pero se va a topar con que si dibuja esta zona, acá arriba hay otra zona. Acá arriba hay otra zona y acá arriba hay otra zona y ninguna coincide con la otra. Entonces normalmente aquí podemos aplicar chartismo. De esta manera podemos entender un poco mejor qué es lo que va a hacer el precio. Como les había comentado, en un triángulo ascendente la fuerza es de compras, es decir, que cada vez presiona más hacia arriba, por lo tanto se puede esperar un rompimiento en continuidad, pero yo no tengo el 100% de la verdad. El precio puede hacer lo que se le dé la gana. En este caso, el precio también puede terminar revirtiéndose en un triángulo ascendente. Y lo mismo funciona para un triángulo descendente. Lo mismo, pero al revés. En este caso tenemos un triángulo con presión de ventas. Cada vez que el precio intenta romper un nivel, el precio va a ser empujado. Intenta romper, se empuja, intenta romper, se empuja y cada vez va quedando más abajo. Por lo tanto, lo que podemos esperar es el rompimiento, ¿sí? También se puede dar el rompimiento hacia arriba. Aquí también aplica algo que les había comentado cuando estudiamos canales, que era que si, un ejemplo, nosotros tenemos este triángulo y el precio se está desarrollando y de repente no llega a este extremo y ustedes ven que empieza a subir nuevamente, aquí me está diciendo que tal vez la presión vendedora dejó de ser tan fuerte y la presión compradora también va a hacer que el precio se dé la vuelta. ¿Ok? Vamos a ver en el gráfico que se vería de esta manera. Tenemos aquí un nivel de soporte donde el precio se ha detenido anteriormente. Miren, cada vez que llega, sube, llega, sube, llega aquí también, sube, llega y sube. Y cada vez miren cómo se va acortando. Si yo uno todo esto, pues me voy a dar cuenta que tengo un triángulo y que ya está cerca de romper la estructura como tal. ¿Ok? Entonces los triángulos los podemos visualizar de esta manera. Cada vez que tengamos niveles horizontales que no coinciden, ustedes pueden abrir la opción de buscar un triángulo ascendente, un triángulo descendente o un triángulo simétrico también. Listo, traders, en esta clase hemos visto los triángulos. En la siguiente clase vamos a ver una variación de los triángulos que funcionan prácticamente similares, así que no se pierdan la próxima clase.